Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Colombia es un país de paradojas. Fíjense ustedes que mientras se está discutiendo sobre si el país quiere o no quiere la paz, están recopilando firmas para declararse en contra de los procesos de diálogo. Al mismo tiempo estamos pendientes de si habrá un plebiscito, una consulta popular para que los colombianos decidan. Al mismo tiempo que eso sucede, hay cifras que indican que el conflicto colombiano ha disminuido y que incluso en los últimos 10 meses ha logrado la menor intensidad en 51 años de historia. Esas cifras, no es solamente una percepción, son recopiladas por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, el CERAC. Esto es un centro de investigación privado independiente, eso hay que decirlo, que está además reconocido por Colciencias. Su director es Jorge Restrepo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Darío Fernando. Bueno, Jorge, ¿qué tanto ha disminuido el conflicto como para decir que 51 años en 10 meses ha cambiado la historia? Bueno, el conflicto paró en sus talones, digámoslo, se detuvo completamente, es algo que no se esperaba y mucho menos se esperaba que fuera producto del proceso de negociación, porque recordemos, esta negociación se inició sobre la idea, sobre la base, el principio de que iba a conducirse mientras seguía el conflicto. Y de manera paradójica, como usted dice, lo que logró la negociación es que antes de que se terminara, en el sentido de que antes de que produjera un acuerdo final, pudiera reducir, desescalar la violencia, tanto de la fuerza pública en contra de la guerrilla como de la guerrilla a la sociedad civil y a la fuerza pública de manera completa. Yo he dicho que esto no es solamente una percepción y que usted tiene cifras. Entonces, deme una cifra que me indique algo entre el 2014, el 2015 y el 2016, o en Mire, los años que usted quiera. en este periodo de tiempo hubiésemos esperado, si la intensidad del conflicto hubiera seguido como antes, entre 1.500 a 2.000 muertes debidas al conflicto, si el conflicto hubiera seguido en estos casi 11 meses que llevamos de desescalamiento bilateral. Durante este periodo se han producido solamente 3 víctimas mortales en el conflicto con las FARC, 2 soldados y un civil que de hecho las FARC por primera vez reconoció que había sido responsabilidad de sus acciones. Ha habido cerca de 8 personas heridas, la mayor parte de ellos víctimas de la fuerza pública, sí, en la mayoría de ellos también acciones que tienen que ver con minas antipersona. Jorge, entonces quiere decir, estamos hablando de que en 10 meses podría haber habido 2.000 personas, 2.000 muertos, Digámoslo, si lo comparamos con los peores años. Tal cual, hemos dejado de ver morir cerca de 1.800, incluso hasta 2.000, depende de con qué periodo nosotros lo comparemos. Si lo comparamos con con el periodo de mayor intensidad en el conflicto, la reducción es tan drástica que se han salvado, si se quiere, cerca de 2.000 personas debido a ese periodo de desescalamiento bilateral. Eso estamos hablando solamente con las FARC. Solamente porque con las FARC. Pues, cualquiera puede decir, pero si siguen matando gente, si allí, en otro lado, hay grupos, hay bandas criminales y todo, hay de todas maneras muertos por otras razones y muchos. Claro, la violencia que vivimos en el país no se ha detenido por completo. Lo que se detuvo fue la violencia, digámoslo así, del conflicto bilateral, de esas operaciones militares y ofensivas con las FARC. La violencia del ELN, el conflicto con el ELN no solamente sigue, sino que se ha intensificado, viene intensificándose desde el 2003 y claro, hay otras formas de violencia como las del crimen organizado que han continuado. Claro, en esta discusión entonces se dice las FARC no han dejado de delinquir, las FARC siguen haciendo esto, lo otro. ¿Usted de dónde saca esas cifras? Las buscamos activamente en terreno, llamamos, preguntamos, a veces hacemos trabajo de campo cuando los recursos nos lo permiten, de manera que podamos recopilar esa información, pero también visitamos todos los días, varias veces del día, organizaciones no gubernamentales, los sitios web de la iglesia, de las asociaciones campesinas, obviamente de los medios de comunicación y de los mismos sitios de la fuerza pública y de los grupos insurreccionarios
que hay en este país. ¿La fuerza pública reconoce estas cifras? ¿Admite que sí efectivamente se ha desescalado el conflicto en ambas partes? Digamos que lo ha citado, esa información la ha citado varias veces diferentes funcionarios del Estado, tanto a nivel local como a nivel nacional, del ministro de Defensa hasta el comandante de batallón. Pero además nosotros triangulamos, digámoslo así, comparamos nuestra información recopilando información de diferentes fuentes. Esto es muy importante señalarlo, porque nosotros no reproducimos información de la fuerza pública o de los grupos guerrilleros, sino que tratamos, insisto, de comparar esa información de diferentes fuentes. ¿Y cómo se ha comportado la situación con el ELN? Mire, el ELN viene desde antes de que se lanzaran las negociaciones con la guerrilla de las FARC, aumentando lenta pero de manera persistente su actividad armada, principalmente a través de ataques a la fuerza pública, pero también de ataques a la infraestructura. Hoy el ELN está en unos niveles de intensidad que son 10 veces los que tenía más o menos hacia 2010, cuando vivió un periodo largo, casi que de cesación completa de sus actividades. Sin embargo, hay que decirlo, el ELN tiene una actividad violenta localizada, 5 lugares del país, no más de 5 lugares del país, regiones del país. Y aún así, después de ese aumento de la actividad, no alcanza a hacer la violencia que las FARC, no es ni siquiera una quinta parte de lo que las FARC puede llegar a hacer o ha demostrado que puede hacer en términos de violencia cuando decide ejercerla. Usted recordaba que cuando comenzaron los diálogos con las FARC, se dejó claro que iban a comenzar en medio del conflicto. Sí. ¿En ese momento las FARC todavía secuestraban, tenían secuestrados? No, cuando las FARC inician la mesa de negociación, después de esa instalación de la negociación en Oslo y cuando se instala ya la mesa propiamente dicha en La Habana, habían dejado de secuestrar hacía cerca de 9 meses. Ahora bien, claro que ha habido unos casos de secuestro de las FARC, tanto de militares como de civiles, no son más de 8, y hay que insistir en que en todos esos casos, incluyendo el general que fue secuestrado, el general Alzate que fue secuestrado por las FARC en el Chocó, sí, la resolución ha sido muy rápida. Yo en ese caso diría, y esto es bien interesante, que la primera resolución rápida de un caso de secuestro por parte del ELN fue la del secuestro de los comunicadores de RCN y de Salud Hernández Mora, la periodista del Mundo y del Tiempo. Sí, eso podría ser incluso tomado como un gesto que también, pero hay otros que no lo ven como un gesto y pues también es respetable. En ese orden de ideas y comparando, ¿usted vería posible que se pudiera iniciar diálogos con el ELN de todas maneras dentro de una situación de conflicto como comenzó con las FARC? Sí, dentro de una situación de conflicto, pero el ELN creo que debe responder a la exigencia que le ha hecho la sociedad colombiana. Ellos dicen que ha sido una exigencia ulterior, posterior al acuerdo negociado del gobierno. Yo creo que el ELN debe entender que quien le está exigiendo que deje esas dos formas de violencia que afectan directamente a la sociedad civil, el secuestro y los ataques violentos contra la sociedad civil, contra las personas que no hacen parte del conflicto, es la misma sociedad civil colombiana. Sí, ahora decíamos que los últimos 10 meses fueron los de menor intensidad, sin embargo nos recordarán y nos dirán, pero pasó esto, pasó lo de los sicarios de las FARC en el Caquetá. Sí, de todas maneras hubo un momento de rompimiento que se rompió, digamos, un récord que se llevaba como de 145 días sin ninguna acción. Sí. Nosotros alcanzamos en estos 10 meses a contar un periodo que efectivamente rompió este caso de los francotiradores en Florencia, Caquetá, en una vereda, de 145 días sin ninguna acción violenta de las FARC. Dos elementos para señalar allí, que usted ya mencionaba el tema de la extorsión. Eso no quiere decir que las FARC hayan dejado de cometer crímenes, eso no quiere decir que sigamos o que no sigamos más bien bajo la amenaza de la violencia de las FARC. De hecho, esos casos de los francotiradores de las FARC en violencia que dejaron un soldado muerto y 2 heridos se explican precisamente por la extorsión. A esa vereda
tenemos reportes, venían yendo comerciantes, ganaderos, agricultores del Caquetá a pagar, ellos iban a pagar extorsiones de manera continuada, de manera reiterada, y precisamente la presencia de unas patrullas de la fuerza pública en esa región llevaron a que las FARC adelantaran una acción ofensiva tratando de disuadir la presencia de esas personas, de esos miembros de la fuerza pública. De manera que yo creo que ese problema de la extorsión, de lo que las FARC llama economías de guerra, es un problema muy serio que tenemos que resolver para poder dar un paso adelante. Después de que hubo ese rompimiento del récord de los 145 días, ¿cuántos días más llevamos sin que se vuelva a registrar? Llevamos 38 días sin acciones ofensivas de las FARC y sin ningún operativo de la fuerza pública, también de carácter ofensivo en contra de la guerrilla. Pero se han encontrado, ¿ha habido enfrentamientos? No, no ha habido ningún combate, no ha habido ninguna operación ofensiva entre ellos. Bueno, aquí Pues ustedes... digamos, que hubiéramos podido registrar. Sí. Probablemente en zonas muy apartadas del territorio, perdóneme que lo interrumpa, se hayan podido presentar combates. Y hay que tener muy en cuenta que esta mirada, si se quiere, cuantitativa, de medición, siempre va a dejar realidades que nadie ve por fuera de nuestro lente. Sí, por eso en los cuadros que ustedes tienen hay una barra que manejan ahí que se llama amenazas. Dentro de las amenazas están incluidas las extorsiones. Claro que sí. O sea, son amenazas, tienen muertos y tienen heridos. Claro. Ahí era, digamos, 2013, 2014 había unas cifras impresionantes de amenazas. Ahora ahí se está registrando una disminución, igual que en muertos y heridos. Claro, sobre todo en el caso, digamos, de esas formas de violencia que son tremendamente difíciles de registrar, como extorsiones, amenazas, incluso a veces el mismo secuestro, uno tiene que partir de la idea de que hay un subregistro muy alto. Pero incluso en ese caso, lo que vale la pena decir es, miren, se acabó esa violencia abierta de confrontación directa que es tan dañina en el sentido de que mata personas y deja heridos con las FARC. Pero lo que no se ha terminado es la amenaza del uso de la violencia. Jorge, si en este momento estamos en ese descalamiento, en ese cese que se está presentando, ¿qué diferencia habría si se firmara y se anunciara un cese bilateral y definitivo con lo que hay ahora? Varias diferencias. Yo creo que lo más significativo es que desaparece la amenaza del uso de la violencia por parte de las FARC. Las FARC en ese momento tendrán que dejar la actividad criminal de conseguir rentas con extorsión, vacuna, boleteo, cualquiera el nombre que le quieran dar, utilizando de pronto organizaciones criminales para hacer secuestro o para amenazar con el uso del secuestro. Es que cuando desaparece ese riesgo, todo cambia. Ese riesgo no ha desaparecido. Y eso es lo que va a permitir que, diría yo, reaparezca la actividad de inversión a nivel rural en zonas fuertemente Además es afectadas por el verificable. conflicto. La diferencia es que un cese bilateral definitivo es verificable. Sí. Y hay un tercero que viene y se cerciora de que se esté cumpliendo. Eso es lo primero que va a cambiar. Lo segundo es que va a haber esa verificación. Lo tercero es que le vamos a poder decir también a la fuerza pública, bueno, ustedes tienen que empezar a dirigir gran parte de esas capacidades militares que tienen en contra de los grupos armados organizados que han sido recientemente designados por el gobierno nacional como un objetivo de acción militar. Pero también le podremos decir a la Policía Nacional, bueno, ¿y dónde están las operaciones contra el crimen común, contra las demás organizaciones criminales y, claro, contra el ELN, que es un objetivo de acción militar? Y allí están los enemigos de la paz, si se quiere. Sí, precisamente, Jorge, ¿cómo se está comportando toda esa otra criminalidad que funciona por fuera de FARC y de ELN? Estamos hablando de Bacrín, del neoparamilitarismo. Mire, yo diría que es muy difícil saberlo, porque de nuevo nosotros no logramos medir de manera correcta y completa las organizaciones criminales y su actividad violenta. Pero yo me atrevería a decir que hay un proceso de reorganización muy intenso, diferenciado regionalmente en materia de esos grupos criminales. En términos del paramilitarismo o neoparamilitarismo, yo diría que lo que hay es una concentración de gran parte de esos grupos alrededor de lo que se conoce como el clan Úsuga, estos grupos o autodefensas gaitanistas como se les conoce en gran parte del país. Han logrado concentrar hombres, armas, rutas, capturas de rentas, pero también esos mismos grupos han sido objeto preferencial, digámoslo así, de la acción de la Policía Nacional
con grandes éxitos operativos en los últimos meses. Hay regiones donde quienes han logrado prevalecer son grupos como el ELN y otros grupos como el EPL, en particular en la frontera con Venezuela, donde ha habido una reemergencia del crimen organizado, muy ligado al narcotráfico, pero también al contrabando. Y hay algunas otras zonas del país que son preocupantes. ¿Todo el narcotráfico se está moviendo en torno a estos Úsuga y a estas Bacrim, o por fuera de eso también hay narcotráfico? Yo me atrevo a decir que hay narcotráfico en muchas otras zonas del país, en particular en la costa Caribe, la costa Pacífica, el sur del país. Gran parte de ese narcotráfico es, diría yo, cada vez menos violento, porque la violencia del narcotráfico es muy diferente a la violencia del conflicto, que es una violencia contra el Estado, contra la sociedad. La violencia del narcotráfico es mucho más una violencia por disputas al interior de esos grupos, ¿no? y entre esos grupos, claro. Es utilitaria, sí. Es una violencia instrumental, pero exacto. Claro que existe. Ahora, hay que registrar que en el último año y medio vemos reducciones continuas, muy diferenciada regionalmente, de la violencia homicida. Gran parte de esa violencia homicida está relacionada con el narcotráfico y no con disputas, digámoslo, de convivencia y entre personas del común en el país. Hecho este diagnóstico, ¿usted qué piensa, Jorge, del hecho de que si estamos viendo que efectivamente hay unas cifras contundentes de disminución de conflicto, en este momento haya mucha gente que considere que esa no es la situación ideal y que el país debe continuar en una confrontación abierta? Yo creo que este periodo de desescalamiento bilateral es una demostración contundente a aquellos que no creen en la posibilidad de que las FARC haya logrado parar la violencia y vaya a parar la violencia y pueda desarmarse, e incluso de que pueda renunciar a su actividad criminal. Yo creo que es una demostración que es casi que incontrovertible. Vale la pena que la controvertamos y ojalá que haya más debate público en el sentido de aquellos que no le creen al proceso de negociación, en el sentido de que puede producir una reducción de la violencia. En segundo lugar, demuestra que eso es lo que producen los procesos de paz, y tenemos que resaltar este punto porque los procesos de paz están hechos en primer lugar para parar la guerra, más que para generar transformaciones rápidas en la agenda de lo público. Esas transformaciones vendrán después. Bueno, pero y entonces, ¿qué pasa después de eso? Si en este momento solamente termina el conflicto, ¿qué viene? Viene una situación difícil, es una situación de incertidumbre, que es lo que preocupa a muchos. Quedan unos desmovilizados, ¿dónde van? Hay bandas criminales que copan las áreas que dejan las FARC. Yo creo que es muy importante identificar cuáles son las amenazas, no solamente a este proceso de transición en el cual vamos a dejar el conflicto atrás, sino también amenazas a la seguridad de otras maneras. Me refiero a que la principal amenaza al proceso de paz no viene de la oposición civilista que está en el Congreso, de la oposición de los partidos políticos o el partido político que se opone a esa negociación y a los acuerdos. No, la principal amenaza viene del crimen organizado y viene de esa otra guerrilla que se rehúsa a abandonar las formas de violencia para poder abrir un proceso de negociación. Allí está la principal amenaza a la paz. ¿Pero usted no cree, Jorge, que en el pasado también las fuerzas políticas contrarias a la paz han tenido mucha incidencia? Pero no las fuerzas políticas, las fuerzas irregulares. Recuerden ustedes el caso, ¿quién mató a los candidatos presidenciales que salieron del M-19 una vez había dejado las armas, de la corriente de renovación socialista? ¿Quién mató a los candidatos presidenciales del Partido Liberal en esa otra coyuntura de transición? Fueron el crimen organizado. Esos son los que con toda seguridad le van a poner plata y balas a tratar de terminar con este proceso de negociación. ¿Quién apoyó a las Autodefensas Unidas de Colombia? ¿Quiénes? Las mismas AUC llegaron a decir que tenían el 30% del Congreso. Yo me atrevo a decir que lo apoyaron líderes políticos locales que estaban infiltrados, completamente involucrados en el narcotráfico. Yo nunca he creído, digamos, que hubo una dirección desde el Estado y desde las altas, digamos, posiciones de gobierno en términos de apoyar al paramilitarismo. Nunca ha habido pruebas de eso, me rehúso a creerlo, y creo que en esta ocasión yo me atrevo a decir que la decisión que tomó el Centro Democrático y que aquellos que se oponen al proceso de negociación es la decisión correcta, que es institucionalizar esa oposición. Me rehúso a creer, y creo que no lo hay, ningún tipo de alianza
para ejercer la violencia en contra del proceso de paz. Es decir, que usted no siente que la oposición política sea lo más complicado que venga para el proceso de paz o para el posconflicto. Mire, yo creo que la oposición política, en particular la del Centro Democrático, ha hecho de esta negociación una mejor negociación y de los acuerdos unos mejores acuerdos. Y es muy importante que ese Centro Democrático se siga oponiendo tanto a la negociación como a los acuerdos y a su forma de refrendación. Incluso a través de esta resistencia civil, a través de recolección de firmas. Claro, incluso a través de la mentira, porque la mejor manera de demostrar que ellos usen la mentira para oponerse al proceso de paz es que la sigan diciendo. Sí, ahora el partido de la U ha acudido a la fórmula de una consulta popular en caso de que la Corte no avale el plebiscito. En ese orden de ideas, y se me acaba de ocurrir, el Centro Democrático también podría convocar a una consulta popular, ellos como partido político, para que la gente diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Digamos que la terminación del conflicto va a ser mucho más desordenada que lo que ha sido la negociación para terminar ese conflicto. Yo veo que esa negociación estuvo muy bien estructurada, hemos podido dejar algunos puntos atrás que parecían inamovibles, como ese punto de poder reducir la violencia antes de que se acabara el conflicto, sí. Pero lo que sí va a terminar siendo tremendamente desordenado y no sabemos cómo va a terminar, va a ser precisamente este elemento de la refrendación y los elementos de garantías políticas para darle garantías tanto a las víctimas como a la guerrilla. ¿Usted ve escepticismo en general o ve optimismo? Porque hay aquí algo de desconfianza. La gente no le cree a las FARC, pero las FARC tampoco le creen mucho al establecimiento, al Estado. Yo creo que tanto las FARC como la gente, nosotros, los ciudadanos comunes, cada vez le creemos más al proceso. Y espérese usted y verá que cuando comience el proceso de concentración en las zonas de protección para la guerrilla, cuando empiece el proceso en el cual esa guerrilla deje lo que ellos llaman las economías de guerra y obtengan, digamos, algún tipo de manutención para poder mantenerse mal que bien en sus campamentos, cuando empiece el proceso de dejación de armas, se van a empezar a construir esas garantías y va a aumentar la credibilidad en el proceso. Eso se puede lograr muy rápido y todas las encuestas muestran que la gente cada vez le cree más a la guerrilla, pero también al proceso de negociación. A lo que no quieren y no le creen es a la posibilidad de que esa guerrilla después se convierta en un actor político. Usted decía hace un momento que la oposición política ha acudido a la mentira. ¿Cuál es la gran mentira que considera usted que se ha manejado en esta discusión? ¿Cuál es la principal mentira? Yo creo que la principal mentira es que este va a ser un proceso de paz que va a tener impunidad. Creo que hay otra mentira muy importante que ha mencionado varias veces la oposición y es que estos acuerdos no le convienen al país, que son unos acuerdos inconvenientes porque no suponen una contribución a la reducción de la violencia, a la dejación de armas y sobre todo a un futuro de modernización de la economía en la cual empecemos a dejar la economía del narcotráfico como uno de los principales soportes en zonas apartadas. Estas cifras sí están demostrando que efectivamente puede conducir a una disminución del conflicto y a una disminución de muertos, de heridos y de todos los demás. Pero ¿cómo explicarle a la gente que un proceso sin cárcel para victimarios no es igual a un proceso con impunidad? ¿Cómo explicárselo? Básicamente con un abandono por completo de las actividades violentas y del crimen de las FARC. Y en eso la responsabilidad está en las FARC. Es lo que le tenemos que exigir. Claro que hay condena, Jorge, la condena. Es que va a haber condenas. Y va a haber condenas con restricciones a la libertad. Y va a haber procesos que, créanmelo usted, van a ser tremendamente difíciles y controversiales. Lo que pasa es que los procesos no los podemos mostrar hasta en tanto las FARC no deje la violencia y no deje esa amenaza del uso de la violencia. Yo por eso insisto, el que debe dar el siguiente paso en este momento es las FARC. El que debe decir que tiene todas las garantías o que le va a conceder las garantías a la sociedad colombiana es las FARC. Y deberíamos tener algún liderazgo político, ojalá que viniera de la oposición al proceso de negociación, para exigirle a las FARC que entregue más temprano que tarde las armas y que haga una declaración de abandono de la violencia, como ocurrió, por ejemplo, en Irlanda del Norte. E incluso con ETA en España
sin siquiera que allí hubiera un proceso de negociación. Y la posibilidad de que este país se convierta en una Venezuela por cuenta del proceso de paz, ¿cómo lo califica usted como argumento? Esa es otra de las mentiras, no la había mencionado, no la recordaba, pero esa idea del castrochavismo se cae de su propio peso, entre otras cosas, porque no hay nada más capitalista que los acuerdos a los que ha llegado las FARC con el gobierno nacional en La Habana. Esos acuerdos en materia de desarrollo rural, en materia de participación política, son unos acuerdos en los que las FARC aceptan los principios básicos de nuestra Constitución. Nos hacemos elegir para hacer política y necesitamos crédito para poder producir para un mercado. Esa idea del castrochavismo no solamente no funcionó en Venezuela, sino que además no la adoptaron las FARC en lo que han negociado en La Habana. ¿Usted tiene alguna sospecha, ve alguna coincidencia en el hecho de que cuando está muy cerca de hacerse anuncios importantes en La Habana o de iniciar diálogos con el ELN, surge de un momento a otro una movilización agraria campesina denunciando unos acuerdos incumplidos por parte del gobierno y una división dentro de esos mismos movimientos? Claro que hay digamos, una ebullición, un nuevo hervor de la protesta ciudadana. Entre otras cosas, porque usted lo decía, hay mucha incertidumbre. La gente, en particular las comunidades indígenas, las comunidades negras, los campesinos que han estado sometidos a la amenaza de la violencia y a la violencia por décadas, desconfían de ese proceso de paz. Pero está muy bien que sea así. De hecho, cuando este programa salga al aire, Jorge, ya habrán ido los delegados de indígenas y afros a La Habana para recibir la información directamente de la mesa de negociación. Algo que no se había logrado sino hasta que hubo esta protesta campesina. En eso se nos olvidó, digamos, en el proceso de negociación, que había que consultar a las comunidades acerca de lo que iba a suceder en sus territorios. En eso yo me atrevo a decir que las comunidades deberían ver esto más como una oportunidad de que por fin puedan deshacerse de esa amenaza que ha pesado para ellos durante décadas. Amenaza, pero además de la presencia de esos grupos violentos. Hay que recordar que esas zonas de concentración, que ellos no quieren que estén cerca a sus comunidades, van a ser zonas de protección y de desarme. Son zonas temporales, son zonas no para establecer repúblicas independientes, sino para que se salgan de ahí los actores armados irregulares. Pues Jorge Restrepo, yo había leído las cifras de CERAC aquí en este programa, varios invitados y yo también las hemos citado en varias oportunidades sobre la disminución de la intensidad del conflicto y quería ampliar más sobre eso, saber de dónde vienen esas cifras y qué piensa el hombre que dirige esta organización que las ha producido y que muestran una evidencia en cifras y cuantitativa, es de que sí comenzó una paz. Definitivamente, nunca nadie esperaba que este proceso de paz fuera a producir paz, aún fueran esos términos negativos, mínimos, de abandonar la violencia antes de que terminara el proceso. Y ojalá que muy pronto podamos cerrar ese centro para que no tengamos que seguir contando muertes, contando heridos y estudiando el conflicto. Jorge, muchas gracias. A usted. Y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un futuro programa con un nuevo tema. Que descansen.